Bueno, ok, el capítulo de esta semana es el capítulo 44 y lo que vamos a hablar un poquito es sobre física de partículas, eh, cómo para la física está constituida la materia y un poquito de cosmología. No vamos a profundizar mucho en cosmología, sino vamos a ir un poquito por encima, como nada más como para hablar de algunas cositas. No profundizamos mucho este tema. Sería bonito en algún momento que ustedes pudieran llevar un optativo o algo así sobre cosmología. Bueno, ahí veo que se conectó Christopher, entonces bienvenido. Como decía, vamos a hablar de física partículas y cosmología. Primero, entender que la idea de esta asignatura es que ustedes logren diferenciar, y para eso se hicieron las giras virtuales, poder diferenciar algunos tipos de aceleradores, detectores de partículas que se utilizan en la actualidad y cómo se utilizan para la ciencia y la tecnología. Que tengan una idea clara también de cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales del universo y qué interpretación tienen estas con las partículas mediadoras de dichas fuerzas. Ahí les compartí varios videos también para que estén viéndolos, ojalá los vean todos. Ahí también puse una parte documental, es un poco largo, pero si sacan el tiempo son documentales muy bonitos y pueden hasta usarlos a futuro con sus estudiantes de secundaria. Describe el modelo estándar de partículas. Vamos a ver más o menos qué es lo que habla el modelo estándar de partículas y cómo este modelo nos identifica ciertas familias de partículas. Vamos a hablar de algunas etapas del origen del universo, como más que todo de la teoría del Big Bang. Ojalá logremos ver algunos tipos de estrellas, su ciclo de vida. Si no abarcamos algo ahorita, pues eso lo abarcaremos en los videos que se les va compartiendo. Ver un poquito las diferencias entre las galaxias eclípticas, espirales, lenticulares, irregulares, y que nos vayamos con una idea de que es un espacio intergaláctico y un extragaláctico. Entonces, si algo no lo logramos ver acá, pues para eso están los videos y que logren profundizar porque son temas bastante amplios. Ok, vamos iniciando. El libro en el capítulo 44 nos empieza a hacer la interrogante de qué está hecho el mundo, que cuáles son esos constituyentes más importantes de la materia. Eso es una pregunta que se ha hecho los filósofos, los físicos, bueno, casi que todos los que traten de filosofar sobre la naturaleza, eh, y vea que es una pregunta que tiene más de 2500 años que se está haciendo y mucho más. Y en este momento no sabemos todavía con una respuesta definitiva de qué está hecho el universo, ¿verdad? Pero sí se ha recorrido un largo trecho, se ha hecho investigaciones y se va teniendo una idea. Dime, ajá, Esteban. No, es que estaba conectando acá en Ok, la computadora. listo, listo. Entonces, este último capítulo de los dos libros que ustedes utilizaron en todas las físicas, lo que trata es de hacer un resumen de esto, ¿no? De hasta dónde se ha llegado en poder responder esa pregunta de qué está hecho el universo. Bueno, recordando un poquito de historia, sabemos que las partículas fundamentales tienen una historia. ¿Cuáles son las fundamentales? Bueno, las más conocidas, protones, neutrones, electrones. Sabemos que al inicio, y esto ustedes ya lo han visto varias veces, se decía que el mundo estaba formado por partículas fundamentales. En el año 400, antes de la era cristiana, habían dos filósofos, esos que están en la imagen, Demócrito y Leucipo. Ellos decían que toda la materia estaba hecha de partículas indivisibles, a lo que le llamaban átomos, ¿verdad? Esta idea, vea que es una idea vieja, quedó en la mente de la mayoría de científicos hasta 1804. O sea, la idea de que la materia era indivisible es una idea que duró mucho tiempo. En este tiempo, 1804, apareció John Dalton y él se le conoce como el padre de la química actual. Y él consideraba que cada elemento, o sea, los átomos, cada elemento, eran los bloques que construían toda la materia. O sea, como la tabla periódica, de ahí venía toda la materia y de ahí está constituido todo lo que nosotros conocemos como materia. Eso es lo que en 1804 él trató de visualizar.
Luego se fueron descubriendo poquito a poco esas partículas fundamentales. Las primeras que se fueron descubriendo eran el electrón y el protón. Cuando ya se descubre el electrón y el protón, pues se dan cuenta que no, que el átomo no era indivisible, sino que el átomo, dentro del átomo habían otras partículas. Eso vea que a finales del siglo XIX ya se aclara esa idea y se dice que no son indivisibles. Em, ¿Cómo se logra eso? ¿Se acuerdan que lo vimos al inicio de la asignatura? La existencia de espectros atómicos. Eso indicaba que los átomos tenían estructuras internas. Y ahí participa Thomson. ¿Se acuerdan que decía que los átomos se podían desintegrar en partículas cargadas? Em, y luego Rutherford también fue otro importante. De hecho, aquí está, este sería Thomson, el de el lado izquierdo, y Rutherford el del lado derecho. Ellos con sus experimentos empezaron a medir núcleos, empezaron a darse cuenta que los átomos tenían unos núcleos y luego con la ecuación de Schrödinger, eh, 15 años después, se logró entender que sí, que había un núcleo y que había una nube electrónica y demás. Entonces ya se estaba empezando un camino por entender de qué estaba compuesto la estructura atómica. Claro, faltaba mucho por resolver. Vea que esto es del siglo XIX, todavía perdura en las escuelas de hoy donde se enseña el átomo con protones, neutrones y electrones solamente, pero pues falta más cosas. De algo está hecho, o sea, no es que el protón sea indivisible. El fotón fue otra cosa que se fue descubriendo después, que eso lo vimos, ¿se acuerdan de Einstein? Que le llamaba quantus. Ya después otro científico le pone ya el nombre fotón. Eso es ya en 1905. Vea que el entendimiento de las partículas que componen la materia es algo muy reciente. En 1905 él explica el efecto fotoeléctrico que nosotros lo vimos en el segundo tema por ahí. Y ese efecto suponía que la energía de las ondas electromagnéticas estaba cuantizada. Y esos paquetes cuantizados de energía es lo que se conoce como fotones. Entonces, recuerdan que los átomos podían emitir, absorber fotones, que habíamos, de hecho, hasta creo que hicimos ejercicios o compartí unos ejercicios de eso. Y también existía la idea de que los fotones se podían considerar como partículas, pero eran partículas extrañas, porque eran partículas con carga cero y masa en reposo de cero. Entonces, bueno, en lo que es física de partículas, ya el fotón sabe que es una partícula, tiene propiedades de onda, lógicamente, y se representa con una letra gamma. No sé si recuerdan cómo es la letra gamma. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá. Está rayando. O sea, bueno, si no, ahorita más adelante en alguna imagen lo vemos cómo es esa letra gamma. ¿Ok? Luego, después de entender que había un protón, y que hay un electrón y que hay un fotón, se descubre el neutrón. ¿Qué pasaba antes? Pues antes se creía que el núcleo solo había un protón, pero eso ocasionaba problemas con las ecuaciones porque si solo había protones, la masa no coincidía con lo que tendría que tener el núcleo. Entonces el neutrón se descubre, entendiendo la composición del núcleo, en el año 1930. Vea que hasta algunos abuelos de ustedes o bisabuelos estaban vivos cuando el neutrón se descubrió. Se creía que la masa de un núcleo solo se debía a los protones. Eso daba problemas ahí en la matemática de los núcleos y con el descubrimiento del protón se entiende mejor. Esto fue gracias a este señor de acá, Chadwick, que bombardeó diferentes materiales con partículas alfa y observaba que se emitía radiación de alta energía. Esta radiación se, se decía que eran partículas subatómicas y luego se dieron cuenta que eran neutrones, porque eran partículas que tenían algo vacilón, tenían una masa igual al protón, pero no tenían carga eléctrica. Ahora bien, ¿cómo vamos hasta el momento?
Sí, todo eso lo recuerdan. Alguien que me diga por ahí. Yo voy bien, yo voy bien. Ok, ¿verdad? Eso todo lo hemos visto. Hasta el momento eso son cosas que ya lo hemos visto. Ahora bien, aparecen estos artefactos que se llaman aceleradores y detectores de partículas, en específico los aceleradores, nos ayudan a poder entender más de qué está hecho esos átomos, esos protones, porque si yo llego y colisiono un protón con un protón a altas velocidades, si ellos tienen una estructura interna, en el momento que colisionan se van a desbaratar y van a expulsar otras partículas. Entonces esa es la idea del acelerador. Y el detector de partículas, pues detectarme qué es lo que está expulsando. Entonces, ¿qué son los aceleradores? Ahí, ajá, Esteban. Quería hacer una consulta de eso, profesor. No sé si tal vez tendrás el dato. Ujú, ¿De dónde sale la idea de crear un acelerador? O sea, ¿existe algo así como que alguien dijera, mira, si logro acelerar una partícula, les pongo a colisionar a alta velocidad, podría suponer que ocurra esto? Vamos, me surge la duda porque hablamos de que hoy el video que se expone del CERN, se menciona que el proyecto del CERN no tiene ningún fin militar. Y eso es ujú. algo bastante innovador, digamos, dentro de todo lo que es la física, porque muchos de los experimentos que se realizaron principalmente con energía nuclear siempre provenieron de esa filosofía de crearlo con fines militares. Y me llama la atención el tema de los aceleradores. No sé si en algún momento se habrá algo, si, tenés ahí si sabrás ahí más o menos de dónde sale o a quién se le ocurre que si impactamos dos partículas a altas velocidades, podríamos descomponerlas. Ok, eso, bueno, antes de generar el CERN y empezar a hacer los experimentos, eso se sabe, digamos, desde las ecuaciones matemáticas. Porque ya se venía estudiando las colisiones, ¿se acuerdan de las colisiones de física, de las colisiones elásticas, inelásticas y demás? Se sabía lo del efecto fotoeléctrico, se sabía lo del efecto Compton, ¿se acuerda? Una partícula colisiona con otra y siempre liberan otra partícula. O cuando está el efecto fotoeléctrico, que sale un fotón disparado. Entonces, siempre que hay una colisión de partículas, pues hay una liberación de otra partícula. Y esa otra partícula viene de la composición interna. Era algo matemáticamente, algo que ya en las universidades se enseñaba, pero no existía la energía suficiente o el aparato que me generara a mí la energía suficiente para colisionar partículas más pequeñas a altas velocidades y poder generar que me liberaran otras partículas. La idea del CERN, eso sí fue, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y todo, eso nace porque bueno, eso se dice, ¿verdad? Hay que ver ya, digamos, los intereses políticos y demás, que siempre eso lleva a otro rumbo. La idea del CERN surge como para que no, o sea, como para generar un centro de investigación en Europa y evitar que, que la gente estudiosa que entendía la física detrás se fuera de Europa, ¿verdad? Como para que no se fuera para Estados Unidos, más que todo. Y y luego se empezó a contratar gente de todo el mundo en el CERN para fomentar la cooperación científica internacional, ¿verdad? Es como algo así cuando empezó. Claro, estamos hablando em, de 1950 por ahí, y era como esa idea de hacer una cooperación de países y poder investigar estos tipos de temas. Ya habría que ver si hay algún aspecto político, si tal vez lo que querían era que hubiera una cooperación entre países para investigar un tema tan peligroso, porque si se dejaba esto solo a un país, pues lo podían tal vez hasta utilizar para algún interés en específico. Pero hoy en día el CERN reúne científicos de todo el mundo. De hecho, hay demasiada gente latina que allá pues saca sus doctorados y sus maestrías y son la gente que más aporta en ese sentido. Em, Uno esperaría llegar allá y encontrarse puros gringos o europeos, pero no, usted llega allá y ahí hay demasiados españoles, costarricenses también, varia gente de América Latina trabajando. No sé si por ahí más o menos algo respondí.
Sí, 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 claro. No, de hecho, un montón, porque sí estaba con esa inquietud de, ahora que estuvimos viendo lo de la bomba atómica y todos estos, es muy curioso que todo nace con fines militares, pero, digamos, parte dentro del video es introductorio del CERN, se menciona ese detalle, que no tiene un fin militar, que más bien tiene otras finalidades, pero es un proyecto extraordinariamente costoso. Y lo otro, hablamos de que crear un túnel debajo de todas las ciudades y toda esa parte, este, todavía muy impresionante al respecto, que no tenga un fin incluso de ese tipo, ¿verdad? Habrá que ver si, como lo mencionas, de que puede ser que sí, sí exista algún interés que está oculto, que no se menciona, pero, pero no se muestra como el objetivo primordial, porque obviamente si estudiamos las partículas subatómicas, las colisiones, podemos comprender mucho el origen del universo y todo esto, cabe la gran posibilidad de que podamos aprender a dominar ese tipo de energía. Y cuando dominamos esa energía, pues estaríamos a un nivel superior de como estamos actualmente y eso deja puertas abiertas. Claro, el fin que se le use a los resultados y a los resultados de las investigaciones científicas. Pero vean que el CERN es como ese centro de investigación que está a la punta del conocimiento humano. Se usa para entender lo que no se entiende, digamos. Hay muchos centros de investigación, demás, que hacen cosas distintas, pero el CERN está en la punta, como, no sé, como de lo desconocido. Y lógicamente con sus descubrimientos se va conociendo más física. Se va entendiendo más teorías, se van aceptando teorías y leyes bueno, teorías que no habían aceptadas, habían sido aceptadas antes, y eso también pues enriquece el conocimiento científico de la humanidad, que eso a futuro pues brindará más tecnología, mejor medicina y, como lo dice usted, pues también más armas y más formas de combatir en una guerra o sentirse más poderoso, como sea el fin usado. Por eso ellos también lo hacen de una forma con varios países, tal vez como para evitar eso, que la información que se divulgue no tenga tal vez un interés militar de un país en específico. ¿Ok? Vamos a ver. Aceleradores, entonces, ¿qué son los aceleradores? Ustedes lo vieron en los videos. Son solamente es un dispositivo que imprime grandes velocidades a partículas cargadas. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo es una estrategia muy simple que ustedes ven en física? Y ustedes saben que un campo magnético y un campo eléctrico y una partícula hace que una partícula cargada se mueva. Entonces nada más son grandes artefactos con grandes imanes y produciendo campos eléctricos que hacen que la partícula se acelere. Eso es todo. Claro, el valor de esos imanes es gigantesco y toda la infraestructura y todo el diseño que tiene es algo súper grande. Hay dos tipos de aceleradores. Están los circulares, que los aceleradores circulares pues son los que más están en la vida de uno, más si ustedes, bueno, no todos, pero algunos en el hospital, algunos artefactos pues usan aceleradores circulares. Están perdón, al revés, los lineales son los que usan algunos hospitales, que son un poquito más pequeños, tienen la facilidad de poder em, generar bueno, ciertas partículas que me ayuden a mí a detectar cosas en el cuerpo y hacer imágenes. Los circulares, pues son esos ya que se utilizan para ya colisionar partículas y generar ya otro tipo de cosas, qué sé yo, nuevas partículas o em, algunas partículas que me permitan detectar algo en el cuerpo. Y ahorita vamos a ver la imagen para que quede más claro. Esto es un acelerador lineal que ustedes lo vimos la semana pasada cuando expusieron. ¿Se acuerdan que lo que pasó con la bomba de cobalto? Eso prácticamente es un acelerador lineal. ¿Qué es lo que pasa? Que las partículas ahí se están acelerando en línea recta em, y permite que existan colisiones de alta energía em, con el cuerpo humano, y eso pues me genere a mí
¿cómo es? Genere la muerte celular o ciertas cosas que se necesitan cuando una persona tiene cáncer. Entonces es muy utilizada contra el cáncer. Entonces, la radioterapia, ese artefacto eh, que ustedes analizaron la semana pasada, es un ejemplo de un acelerador lineal. Los circulares, pues tenemos el ejemplo del LHC. Acá la importancia es poder guiar las partículas en una trayectoria circular. ¿Por qué circular? Porque al ser circular permite que la partícula tenga un movimiento, tenga una distancia más larga que recorrer, ¿verdad? Y ella podrá estar dando vueltas y podrá recorrer varios kilómetros, que si fuera lineal, pues no, pues tendría un extremo y un final que hace que tenga un límite. Pero acá no, aquí la partícula puede tener libertad y podemos darle vueltas ahí hasta aumentar la velocidad al punto que necesite. Digamos, si yo necesito una cierta velocidad, pues empiezo a acelerar la partícula y ahí ya va ahí poco a poco aumentando la velocidad y en el momento justo que tiene la velocidad adecuada, pues la colisionamos. Ejemplos de estos colisionadores son el sincrotrón y el ciclotrón, que lo único que cambian ellos dos es la forma que tienen. No, el ciclo, pues, es algo más circular, el sincrotrón es como una especie de dona. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, ya más o menos lo hablamos. Permiten mantener partículas aceleradas por largos periodos y alcanzar energías muy altas. Y son la base de los grandes colisionadores. ¿Cuáles? El LHC del CERN, que nos permite estudiar partículas subatómicas. Un ejemplo de ellas fue la que se descubrió hace poco, bueno, hace poco no, ya pasó bastante, pero es reciente, el bosón de Higgs. Eh, ahora sí, ya vimos los aceleradores, pues no solo necesitamos un acelerador. En el momento que colisionan y las partículas salen desprendidas de lo que colisionó, se necesita un detector para detectarlas. Hay varios detectores, yo aquí les puse tres nada más. Em, el más común o el más conocido es el gaseoso. Este gaseoso, muchas universidades lo tratan de hacer, hasta en proyectos científicos o experimentos, más que todo para educación y experimentos simples es usado. Este es el que se conoce como la cámara de niebla. Entonces, eso es una cámara donde las partículas entran y generan una cierta desviación y generan una línea. Esa línea es lo que me va a decir que es esta partícula o es esta otra y demás. Ahorita vemos una imagen de cómo se ve en este tipo de detector. Y así es como se detecta una partícula con este, que es el más sencillo. El centelleo es un poco más avanzado. Este genera destellos de luz al paso de las partículas y amplifica, bueno, la señal por medio de unos fotomultiplicadores. Bueno, donde se utiliza mucho este tipo de detector es en la medicina. El PET, que es como una tomografía, no es la misma tomografía axial computarizada, sino es por medio de positrones, utiliza este tipo de detector. Entonces, por medio de ese detector, entonces me genera a mí imágenes un poco a color del cuerpo humano, de los órganos y de demás. Luego hay otros como semiconductores, que ya son detectores que utilizan materiales como el silicio o el germanio, y ya me genera una señal eléctrica de dónde pasó la partícula. Esa señal eléctrica de dónde pasó la partícula, pues me va a dar a mí ya una imagen un poquito más clara de cómo es la forma, la línea que genera cuando pasa, o cuando después de la colisión, las partículas tienen una forma o se desplazan de cierta manera y dependiendo la forma en que se desplazan, el ángulo de desviación y la trayectoria, uno puede más o menos identificar qué tipo de partícula es. Aquí más o menos se ven las imágenes. Esta de acá sería la cámara de niebla, ¿ves? Que se ven como unas rayitas que son esas trayectorias de las partículas. Claro, este no se podría usar para un montón de partículas, es algo muy casero, por decir así, pero fue la primera forma de detección. Este de acá es este que
estamos hablando del que usa superconductores, perdón, semiconductores, ven que ya genera esas trayectorias, pero ya computarizadas. Y este de acá es una imagen de una tomografía, eh, de un aparato de tomografía, pero con positrones. ¿Verdad? Que se ven los órganos, o sea, es una imagen muy, muy clara. Y pues nos puede ayudar para encontrar tumores, qué sé yo, ciertas anomalías en el cuerpo. Esteban. Sí, pero eso quería hacerte una consulta. Que es que me llama la atención ahí en la parte donde dice en la gráfica está el primer encanto y con este detector. No sé si me equivoco al pensar de que las trayectorias tienen que ver con el tipo de partícula. Estaré en lo correcto, digamos, que funciona, que su detección se da de acuerdo a la trayectoria basado, como por ejemplo cuando lo hacemos en gráficas por emisión o absorción de partículas que generan picos de emisión y absorción. Si en ese tipo se dan eso, que las trayectorias de las partículas representan cierto tipo de partícula en sí. Sí, digamos, depende de la partícula que se esté liberando, ella va a tener una cierta trayectoria. Entonces, de ahí se va sacando, como digamos, las familias de ciertas partículas tienen un cierto comportamiento, otras familias pues tienen otro comportamiento y ahí se va viendo más o menos qué es lo que está expulsando después de la colisión. Pero sí sería la trayectoria. Con la cámara de niebla es más fácil porque con la cámara de niebla, digamos, si lo que se está generando es cierta partícula, siempre va a formar una trayectoria similar, que es lo que intenta hacer esto, nada más que lo hace pues con un detector y lo pasa a algo ya electrónico. Ok, sí, funciona como en su momento se utilizaban con láminas de fluorescentes para detectar las partículas. Pero si esa cámara de niebla, sí, me llama la atención es eso, que las trayectorias tienen que ver específicamente con cierto tipo de partícula en general y no es que toman una dirección al azar, por decirlo así. Correcto. Em, sí, él lo que hace, eso sí, para la cámara de niebla, usted visualiza el paso de partículas solo cargadas. Un ejemplo, la radiación ionizante. Entonces, es casi como generar una atmósfera o algo así, o sobresaturar una zona encerrada de puro vapor. Entonces, cuando pasa la partícula, em, va dejando una trayectoria. Y eso no es tan difícil de generar, digamos. Hay universidades que en proyectos lo hacen como para investigación y demás. Ah, ok, ok, perfecto. Em, Es la primera, esto fue bueno, de las primeras formas de cómo se analizaba eso, ¿verdad? Eh, lógicamente, pues esto es más preciso porque me va a detectar otras trayectorias de otras partículas que tal vez acá no se pueden visualizar. Vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son esas partículas, verdad? ¿Y cuáles son esas familias que se generan, verdad? Aquí podemos ver este ejemplo, que esto es lo que le llaman el modelo estándar de partículas. Em, Sabemos que para el año más o menos de 1947 se sabía que había que fotones, electrones, positrones, protones, neutrones, muones y piones. Eso es lo que se sabía que había. Pero, pues después de esto, de estar colisionando tantas partículas y demás, empezaron a descubrirse otras cosas. Y empezaron a verse que habían ciertas partículas que tenían ciertas características y también explicaban las fuerzas fundamentales del universo. ¿Saben cuáles son las fuerzas fundamentales del universo? El electromagnetismo, la gravedad, la fuerza fuerte, la fuerza débil. Y se identificó partículas elementales. ¿Qué son partículas elementales? Bueno, una partícula elemental
es una partícula que no sabemos, digamos, si se puede partir. Entonces es como, por eso se le llama elemental, porque se cree que es una partícula que ya no se puede partir, o sea, como el concepto de indivisible. Ellas juntas forman partículas fundamentales o partículas compuestas, que ya esas partículas compuestas son partículas formadas por estas partículas elementales. Y son tres grandes familias, los leptones, estos verdes, que tendríamos al electrón, al muón y al tau. Estas tres partículas elementales, que son de la familia de los leptones, tienen la característica que tienen carga negativa las tres. -1, -1, -1. Y tienen spin un medio. Cuando algo tiene spin un medio, tiene que cumplirse el principio de exclusión de Pauli, que dos partículas no pueden estar en un mismo espacio. Estas tres cumplen ese principio. Entonces vean que además del electrón que está girando alrededor del átomo, hay otras dos partículas que son familia del electrón y que tienen carga -1, el muón y el tau. Estas tienen una contraparte que son neutrinos. Los neutrinos tienen carga cero, pero tienen también spin un medio y también son leptones. Está el electrón neutrino, el muón neutrino y el tau neutrino. Normalmente ellos aparecen cuando hay colisiones donde intervienen los electrones. Aparece el electrón neutrino. Cuando interviene el muón, aparece el muón neutrino. El tau, aparece el tau neutrino. Entonces, hasta el momento decimos que son elementales y que no se pueden partir, ¿verdad? No están compuestas de otras partículas. ¿Qué otra familia hay? Los quarks. Estos quarks son las familias que son las más importantes para la construcción de la materia, porque son las que construyen otras partículas que forman los elementos. ¿Qué sé yo? Gracias a estas que están aquí en morado se forman los protones, los neutrones y otro montón de partículas. Entonces imagínense, todos los sodios, cloros, bromo, bromuro, todos ellos tienen quarks ahí dentro de los protones y los neutrones para formar núcleos atómicos. ¿Qué características tienen todos los quarks? Bueno, todos tienen masa y al tener masa, pues em, significa que interactúan con algo. Ahorita vamos a ver con qué. Tienen carga. Vean que tienen carga. Eso explica por qué el neutrón no tiene carga. Porque entonces significa que la composición de los quarks cuando forman al neutrón, la suma de las cargas terminan siendo cero. El protón tiene carga positiva porque la suma de los quarks que están ahí, sus cargas, generan una carga positiva. ¿Cómo? Bueno, los nombres pues se les dieron en inglés. Bueno, y todos tienen spin un medio. Entonces, todos tienen que cumplir el principio de exclusión de Pauli. Por eso no podemos, vea que un átomo está casi compuesto de quarks y leptones. Entonces, no podemos esperar que un sodio se ocupe el mismo espacio de un sodio. Eso sería algo extraño. Sería como que una persona se como que una persona fuera como un fantasma y se transponga en el espacio de otra persona. O sea, no pueden ocupar el mismo espacio. Todos tienen spin un medio y tiene que cumplirse el principio de exclusión de Pauli. Ahora, estas partículas, súper bien, quarks y leptones. La otra familia de partículas que también está en toda la materia y que conocemos, no sabemos todavía si existirán otras familias. Esto es una ciencia que cada día, pues, con estos experimentos, poco a poco va cambiando y va encontrando más cosas. Son los bosones. Estos de aquí se les llaman bosones de Gauge. Tienen una cierta simetría que se llama simetría de Gauge. Ahí en algunos videos hablan de eso. ¿Qué característica tienen los gluones? Bueno, que hay algunos que no tienen masa, como este gluón y el fotón. El fotón es un gluón, bueno, es perdón, un bosón. El Z-bosón, pues ya sí tiene una masa, pero tiene carga cero. Y el W-bosón tiene carga o positiva o negativa y tiene masa. ¿Qué es curioso también de estos bosones? Que ellos no tienen spin un medio. Entonces ellos no están regidos por el principio de exclusión de Pauli. Eso hace que ellos sean muy extraños en relación a lo que conocemos como materia. Y el bosón de Higgs, que es uno de los más nuevos que se ha descubierto.
Estos bosones, bueno, no cumplen el principio de exclusión de Pauli y tienen una característica importante. Son los que están presentes cuando hay una interacción de alguna fuerza. Ahorita vamos a ver dónde están presentes. Qué sé yo, si hay electricidad, si hay carga en una partícula y hay electricidad, es porque hay fotones. Si una partícula tiene masa o alguien tiene masa, ustedes tienen masa digamos, tienen 75 kilogramos de masa, 70, es porque sus átomos están interactuando o tienen interacción con los bosones de Higgs en un campo de Higgs. Entre más interactúe con ese campo, más masa van a tener. Entonces eso da la explicación de qué es la masa. Porque antes estaba esa también esa interrogante, digamos, se decía, las cosas tienen masa porque existen, toda la materia tiene que tener masa. Ah, pero hay cosas que no tienen masa. ¿Y por qué no tienen masa? Porque no interactúan con ese campo de Higgs. Entonces, ahorita vamos a ir viéndolos poco a poco. ¿Alguna pregunta con estas partículas, estas tres familias de partículas? ¿Se entendió más o menos? ¿O cómo lo ven? Sí, claro, no, más bien hay algo que me estaba llamando la atención, ahorita que estaba viendo eso, o sea, nunca había tenido una imagen clara de las otras subpartículas, elementales. De poco a poco vamos creando una nueva tabla periódica, pero de partículas subatómicas. Me parece esto como los indicios de la tabla periódica, cuando se empezaban a detectar y entonces iban adicionando un nuevo elemento químico descubierto y así sucesivamente. Así voy viendo esto, porque básicamente conforme se van descubriendo, se van adicionando ahí y sus características que los van formando. Sí, claro, es muy interesante, ¿verdad? Y esto es algo muy nuevo. Claro, la matemática es bastante engorrosa y muy gráfica a veces. Hay, hay diferentes ramas que se especializan en todo esto, digamos. De hecho, hay un curso que se llama Física de Partículas, en donde usted más o menos tiene que visualizar cómo se forma un protón, qué pasa si un protón colisiona, que era una de las preguntas que se hicieron al inicio cuando un protón colisiona con un neutrón. Entonces, los cálculos matemáticos que hay en el fondo para esa colisión y luego ver qué partículas son las que se generan, necesita uno, ¿cómo es? Considerar todas estas partículas, considerar el spin, considerar la carga, considerar la masa y considerar otras características que por ahora no vamos a ver, que se llaman color, extrañeza que tienen los quarks. Entonces, la matemática sí es un poco extraña, compleja y no sé si se podrá decir rara. De hecho, es todo un área en específico de esto, que tal vez esa es la diferencia a la tabla periódica, ¿verdad? Que la tabla periódica, al usted considerar el elemento más como tal, no hay tanta matemática, sino más que todo algo más de método, de experimental, de esto con esto me forma esto, reacciona y demás. Em, Vamos a ver. Otra familia, ¿verdad? Digamos, estas que vimos, quarks, leptones, ahora vamos a ir viendo uno por uno. Los leptones, como para seguir hablando de los leptones, son fermiones. ¿Qué significa fermiones? No es que haya otra familia aparte que se llame fermiones y que es diferente a los leptones, no. Los fermiones son todos aquellos que tienen spin un medio y que obedecen el principio de exclusión de Pauli. Entonces, de las partículas pasadas, todos los quarks y todos los leptones son fermiones. Esos son los fermiones. Entonces, algo importante por acá que les puse para que lo tomen en cuenta. Los leptones son partículas elementales que forman parte del modelo estándar de la física de partículas. Son partículas fundamentales, lo que significa que no están compuestas de otras partículas más pequeñas. Entonces, no son partículas compuestas. Spin un medio. Otra cosa, ellas, los leptones, no experimentan interacción fuerte. No participan en la fuerza nuclear fuerte. Ah, bueno, entonces, como no participan en la fuerza nuclear fuerte, eso explica por qué el electrón no está metido dentro del núcleo, o el muón, o el tau, ellos no están ahí metidos. Los que están ahí son los quarks, ¿verdad? Formando neutrones y protones. Tienen carga, entonces, como tienen carga,
los leptones están interactuando con la fuerza electromagnética. También interactúan con la fuerza débil y sí interactúan con la fuerza gravitatoria. Lo que pasa es que a nivel subatómico, la fuerza gravitatoria es muy leve, casi que no es perceptible. Luego, hay 3 generaciones de leptones. En la primera encontramos a estos, el electrón y el neutrino electrónico. En la segunda generación, al muón y el muón neutrino. Y en la tercera, el tau y el tau neutrino. Así es como se clasifican. Entonces, ya claro, bueno, teniendo claro qué son los leptones, hablemos de los quarks. Nosotros, pues, tenemos un conocimiento de los hadrones. Ahorita vemos que son los hadrones, son todos esos que están formados por quarks. O sea, el neutrón, el protón y un montón de partículas formadas por quarks se llaman hadrones. Em, Se supo, y en algún momento, ya que por los años 60 se dieron cuenta que los hadrones no eran partículas fundamentales, sino que estaban compuestas con fermiones de spin 1 medio. ¿Qué les llamaban quarks? ¿Por qué fermiones? Ya hablamos por qué, porque tienen spin 1 medio y que se llamaban quarks. Se descubrió que estaban hechos todos los hadrones de estas partículas. Aquí más o menos vemos, vean acá la imagen de un protón. ¿Qué tenemos en un protón? Vamos a ver. No sé si sumamos eso. 2/3 más 2/3. ¿Cuánto sería? Y menos, ¿cuánto es? ¿Menos qué? Menos 1/3. Sí. Da 1. ¿Lo ven? Entonces, 2/3 más 2/3 menos 1/3 da 1. Por eso la carga del protón es más 1. Yo creo que en algún momento alguien había preguntado eso, que no entendía muy bien por qué el neutrón no tenía carga, ¿verdad? Pues de ahí viene. Si yo sumo ahora para el neutrón 2/3 menos 1/3 menos 1/3, me da 0. Entonces, por eso es que el neutrón no tiene carga. Es por la composición de los quarks. Vea que la única diferencia del protón al neutrón es que hay un quark up aquí y un down acá. Este es el que cambia. Pues hay otras partículas, también hadrones, que no son protones y neutrones, como un pión positivo o un kaón positivo. Son varias. Entonces, los 3 quarks más conocidos o los más generales, por decir así, originales, ya sería el U, el D y el S. Ya que la carga son fracciones, 2/3 menos 1/3 y menos 1/3. De ahí se genera la carga del hadrón. Ahora, si tienen carga es porque ahí también hay otra partícula que genera esa carga. Está interactuando y que me genera carga. Entonces eso también hay que considerarlo. Vamos a ver, lo vemos. Los quarks. Entonces, ¿qué son? Partículas elementales y constituyen, bueno, casi toda la materia que nosotros conocemos y lo que juntas me generan protones y neutrones. Aquí están, vea. La generación 1 sería el loop, el down y el charm. No, el loop y el down. La segunda sería el charm y el strange. Y la tercera el top y el bottom. Tienen nombres en inglés y aquí están las cargas. Un poco extraño, ¿verdad? Eso sería bueno, digamos, hacérselo ver a los estudiantes que lo tengan claro de que el protón y el neutrón están constituidos de esto. Algunas características son partículas elementales, no están compuestas de nada más pequeño, son fermiones, o sea, tienen spin 1 medio. Carga, ya lo dijimos, es fraccionaria. Interactúan con la fuerza fuerte, la débil, la electromagnética y la gravitatoria. Ahorita vamos a ver cómo hace él para interactuar con esas fuerzas.
¿verdad? Porque no es algo de magia que él interactúe y sienta la fuerza fuerte, sienta la débil y sienta electromagnética. No, hay algo que tiene que hacer que sienta esas fuerzas. Confinamiento, nunca existen libres. Vean qué curioso. Ellos siempre están formando hadrones. Entonces, ¿qué es formar un hadrón? Es lo pasado, que entre ellos juntos me generen un protón o generen un neutrón. Esto que le llaman sabores o tipos, no es que ellos sepan o que tengan color, no, son características que tienen, ciertas características que se le pusieron esos nombres, ¿verdad? Pero no es porque tengan color, son como ciertas características. Eso no vamos a entrar en detalle acá. Ahí sí, después les puedo mostrar un video o algo para no profundizar acá en estas características. Entonces, hay 3 generaciones, ya lo hablamos, y estas son las combinaciones más comunes. Lo que le llaman bariones es cuando tenemos 3 quarks formándome una partícula, protón, neutrón y demás. Y los mesones, que sería como esto de acá, ¿lo ven? Que es un quark y un antiquark. Quark y un antiquark. Y me genera pues un mesón. Esa es la diferencia con un hadrón. Bueno, un barión. Los dos son hadrones. El barión es cuando son 3 quarks y el mesón cuando es un quark y un antiquark. Y esto dio la explicación de la estructura de los protones y los neutrones. O sea, es como por decir así, es la base de la materia nuclear. Y también la base para entender cómo se originó el universo. Porque si ellos existen y el universo se generó en algún momento, en algún punto específico del origen del universo, tuvieron que existir primero los quarks. Después, esos quarks tuvieron que haber compuesto hadrones, ¿verdad? Bueno, ahí está esto, ahí yo les puedo compartir esta presentación para que les quede. Entonces, bariones, 3 quarks, antibariones, 3 antiquarks, mesones, un quark y un antiquark, hadrones, cualquier partícula formada por quarks, y hay ciertas combinaciones exóticas que no son muy comunes, que son los tetraquarks, pentaquarks, que ya hay bastantes quarks ahí conformando una partícula. Y estos, vean qué curiosos, han sido descubiertos en experimentos como los del CERN. ¿Cómo vamos con los quarks? ¿Se entendió más o menos qué son los quarks? Así, por encimita. ¿Ok? Vea que no estamos profundizando en la matemática y todo de cómo interactúan, porque si no, eso sería, de hecho, sería un curso entero solo de física de partículas para poder profundizar en eso. Pero aquí en esta imagen más o menos vamos viendo cómo es esa interacción. Ok, los bosones son un poquito diferentes. Ya hablamos que los bosones son partículas elementales y actúan como portadoras de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, los fotones están relacionadas en el momento que hay cargas, electricidad y demás. Los gluones, pues, están interaccionando con las fuerzas. Bueno, lo que son gluones y bosones W y Z, estos dos interactúan con lo que son fuerzas fuertes y fuerzas débiles. Donde hay interacción de dos partículas y una fuerza fuerte o débil, ahí hay gluones compartiéndose para que exista esa fuerza. Y el bosón de Higgs, cualquier partícula, cualquier materia que tenga masa, ahí está interactuando con las partículas del bosón de Higgs. Aquí más o menos vemos esta interacción. Aquí tenemos quarks y los leptones. Vamos a ver si esto sería como sería una vista así como más o menos de un átomo. Tendríamos los quarks formándome un núcleo. Tendríamos leptones, que representa lo que está girando ahí en la órbita. Tendríamos gluones, fotones, bosones de Higgs y bosones W y Z. ¿Y por qué están ellos? Porque están permitiendo la existencia de la fuerza fuerte, la fuerza débil y la fuerza electromagnética. ¿Ok? Vamos a ver acá.
Características de los bosones. Los espines ya no son un medio, son 0, 1 o 2. Eso hace que no cumplan el principio de exclusión de Pauli. Em, la estadística, bueno, si uno quisiera entenderlos, hay una estadística que es la de Bose-Einstein, que los explica muy bien. La función, bueno, vea que al tener spin entero, la función de ellos no es tanto formar materia, porque son algo extraño. Ya hablamos de que si yo y no cumpliera el principio de exclusión de Pauli, yo me pudiera transponer en una pared como si fuera un fantasma, ¿verdad? Porque yo podría ocupar el espacio de otra materia. Entonces ellos no son igual que la materia que conocemos, son unas cosas extrañas. Entonces su función no es de formar materia. Lo que hacen es transmitir interacciones entre partículas. Entonces, si hay un fotón, él está interaccionando entre partículas para que ellas tengan electricidad o sientan el electromagnetismo. No obedecen el principio de exclusión de Pauli. Entonces, varios bosones pueden ocupar el mismo estado cuántico. Em, y eso se usa mucho también con los láseres. Entonces, en el láser, pues todos los fotones se meten en un mismo estado cuántico y tiran una luz súper potente. La naturaleza pueden ser elementales. Entonces, vean que los bosones elementales son los que estamos hablando, que son el gluón, el fotón, el bosón WZ y el de Higgs. Hay compuestos, algunos mesones que se les llaman así, que esto no vamos a tratar de meternos mucho en eso, sino más que todos los elementales, que es los que nos interesa en esta asignatura. Acá están los elementales y vean, el fotón tiene, tiene que mediar la fuerza electromagnética. No tiene masa, no tiene carga y es responsable de la luz y de todas las interacciones eléctricas que hay en el universo. El gluón está mediando la fuerza nuclear fuerte. ¿Qué tiene el gluón? No tiene masa y es el encargado de unir a todos los quarks que hay en todos los núcleos atómicos de todo el universo. Luego, los bosones W más, W menos, el W menos y Z sub 0 son los encargados de interactuar con la fuerza nuclear débil. Entonces, ellos van a estar em, en cualquier interacción de la fuerza nuclear débil. ¿Se acuerdan que esta fuerza nuclear débil aparecía mucho en las desintegraciones radiactivas? Entonces, todos estos bosones están ahí interactuando. Y el bosón de Higgs, que interactúa no con una fuerza, sino con un campo. Y ese campo de Higgs, siempre que se interactúe con ese campo, pues uno adquiere o la materia adquiere masa. Entonces, todo lo que tenga masa es porque está interactuando con el bosón de Higgs. Esto se descubrió, de hecho, ahí les puse, me parece que un documental donde la persona que hizo este descubrimiento hasta habla y todo, que estaba viva, para que lo vean. Entonces aquí están las cuatro fuerzas fundamentales. ¿Y qué pasa? Hace falta una, ¿verdad? Bueno, esta no es una fuerza, esto es un campo. Estas tres hace falta la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad? Hasta el momento, la gravedad es lo menos entendido a nivel de física de partículas. Y es como la debilidad que tiene la física de partículas es no poder incluir la gravedad dentro del modelo estándar de partículas. ¿Y por qué no la han podido incluir? Porque no han encontrado a la partícula hipotética de la gravedad, de hecho ellos le llaman gravitón. No se ha podido encontrar. Entonces no se entiende hasta el momento. Listo, eso sería. ¿Alguna pregunta de estas cuatro fuerzas fundamentales? ¿Habían escuchado eso antes? ¿Cómo ven eso? ¿Se entiende? Profesor, bueno, disculpa si pregunto mucho. Por el tema de los gravitones, eh, sí hay bastante sustento al respecto. El sustento es teórico y matemático. Y digamos, también es como arrastrar ese sustento al hecho de que si todas las fuerzas tienen una partícula que está asociada a esa fuerza, entonces como que el físico le gusta la simetría, entonces quiere que todo sea simétrico. Entonces le encantaría que de verdad exista una partícula
asociada a la gravedad. Pero es que es una fuerza tan extraña, tan difícil de analizar, que no se ha podido encontrar. Entonces, hay muchas teorías, hay hasta otras teorías de que se habla que no existe el gravitón, y hay otras teorías que unifican la, la teoría de la relatividad, que ese es como el problema, que la teoría de la relatividad general no se puede unificar con la teoría de la física de partículas, porque no calza. Entonces, hay otras teorías de que explican de que el modelo estándar pues, no es lo adecuado para explicar el origen del universo. Pero el modelo estándar hasta el momento tiene sus experimentos y tiene sus comprobaciones y está más sustentada teóricamente que otras teorías. De hecho, ahí me parece que les puse una de tantas que se llama la teoría de cuerdas, que la teoría de cuerdas sí, matemáticamente funciona eh, y explica muchas cosas y unifica la gravedad con todas estas fuerzas fundamentales del universo. Pero el problema es que la explicación y la forma matemática que tiene no se puede comprobar en nuestro universo, porque ellos hablan de universos hasta de 11 dimensiones, y en un universo de 3 dimensiones espaciales y una temporal no podríamos hacer la experimentación para ver si es cierta o no. Entonces, para mucho físico, eso es más que especulación. Sí, o más o menos. Bueno, está claro, es que precisamente por eso estaba con esa incógnita, porque también se habla mucho de la gravedad con el tema de una perturbación espacio-temporal, entonces, y sale el tema de los gravitones y puso el tema de la teoría de cuerdas. Entonces ahí viene como esa controversia, ¿verdad? Sí, ahí habría que esperar, ver, comprobar y entender más a la fuerza de gravedad, que es como el talón de Aquiles de toda la física. Que de hecho ahí les puse también, me parece un documental, la necesidad de la física de encontrar una teoría del todo. Esta es la teoría del todo. Una ecuación matemática que incluya la fuerza electromagnética, las nucleares, las débiles, todo lo que tenga que ver con la masa y la gravedad a cualquier problema del universo. Entonces, si se logra encontrar una ecuación así, pues se podría resolver cualquier problema, porque usted estaría em, unificando todas las fuerzas. Pero no se puede, con la gravedad no se ha podido. Entonces, ese es el trabajo de mucho físico, que hay gente que hasta lo hace honor y trabaja día y noche y toda su vida la dedica a estudiar solo para tratar de investigar sobre esto. Vamos a ver. Ahora sí, ya viendo todo eso, haciendo ese repaso de las partículas y demás, que eso es como lo que se entiende un poco de lo que está constituido el universo, existe la teoría de la expansión del universo. De hecho, esta teoría, eh, bueno, la teoría de la expansión del universo inicia con el Big Bang. Eso prácticamente lo propone un sacerdote del Vaticano, propone eso. Em, Luego había un físico que se llamaba Edwin Hubble, que empezó a observar como que observaba galaxias. Después, meses después, las volví a observar y se daba cuenta que el color de la galaxia no era el mismo, sino que se iba corriendo hacia el rojo. ¿Se acuerdan que hay un espectro de colores y el rojo es un color que va perdiendo energía, que tiene una longitud de onda más grande? El azul está en el otro extremo, que tiene más energía y tiene una longitud de onda más corta. Entonces tiene alta frecuencia. Entonces lo que él observaba era que la galaxia poco a poco le emitía colores que se iban corriendo al rojo, o sea, cada vez le tiraba una longitud de onda más grande. Entonces eso lo hizo a él pensar que lo que estaba pasando era que la galaxia se estaba alejando, porque el efecto Doppler, como es luz, lo que está llegando es una onda electromagnética. Si la galaxia se aleja, lo que nos llega a nosotros cada día va siendo una longitud de onda cada vez más grande y más grande, o sea, un color cada vez más hacia el rojo.
Eso entonces a él le dio por pensar que sí, que las galaxias se estaban alejando, pero no es la galaxia la que se aleja en sí, sino es el espacio que hay entre la galaxia y nosotros. O sea, el espacio se está expandiendo. Eso es lo que se conoce como la expansión del universo. Y eso inicia con diferentes épocas. Entonces, primero se cree que existió una explosión de algo que no es nada, no es que no sea nada, sino que es algo que no conocemos, es algo desconocido para nosotros, es algo más allá de la singularidad que hay en un agujero negro, es algo desconocido. Y hubo una gran explosión. De esa explosión hay una primera edad que es la creación de los quarks y los gluones. Ahí se da una concentración densa de materia y antimateria y gravedad. Y eso vea que sucede en un tiempo de 10, más o menos se estima que de 10 a la menos 35 segundos. Es una expansión súper rápida. Y aparece la interacción fuerte y se separa de la electro débil. Entonces aquí ya empiezan a aparecer los quarks y los gluones. Entonces prácticamente lo que había en el universo era como una especie de plasma. No había planetas, no había espacio, no había vacío, no había soles, no había galaxias, era plasma nada más. Y la temperatura altísima, vea, 10 a la 12 kelvins, o sea, es una exageración de súper alto. Esteban, Pues, ese tiempo de 10 a la menos 35 segundos, hablamos de la era de Planck. no, tiempo normal a la menos 35, o sea, es menos de una milésima, es una cosa súper pequeña de tiempo. Ah, ok. Sí, es algo que para nosotros no es ni perceptible, ¿verdad? Lo Sí, primero sí, que es hubo. que, sí, es que se habla de eso, de la era de Planck. Me parecía que era un tiempo así. Sí, 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 digamos. Ahí, digamos, lo que pasa es que es un tiempo tan pequeño, que, ¿cómo se le llama? Las condiciones eran súper extremas y se le llama así la era de Planck, que es como el tiempo más temprano, lo primero, lo- la primera era que sucede, sí, sí, porque la palabra Planck se usa mucho para delimitar cosas muy pequeñas, como la constante Planck, el tiempo más pequeño de lo que haya pasado. Sí, entonces viene siendo sí, sí, la era de Planck. Ahí solo habían quarks y gluones. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. De hecho, hasta entendido, es que hasta donde tenía entendido con la era Planck, andaba como a los menos 43 segundos, pero se hablaba básicamente de una era donde todavía las leyes de la física todavía no aplicaban Sí. concretamente, porque no había suficiente interacción de partículas. Ujú. Sí, lo que pasa es que me parece que la era de Planck es antitus de esto. Ujú. Es algo donde las condiciones eran súper extremas. Las leyes de la física, pues sí, no son como las actuales, porque son cosas donde no son aplicables. Y parte del tiempo cero hasta el tiempo después, donde ya empieza, por decir así, a aplicarse las leyes físicas. Ah, ok. Entonces, ya aquí estamos hablando de aquí un tiempo más corto, digo más grande, 10 a la menos 6 segundos. O bueno, aquí el periodo inflacionario fue 10 a la menos 35. Luego acá, cuando hay quarks y gluones y que todo está hecho de plasma, pues ya pasa un poquito de ese periodo y lo tenemos todo como plasma. Claro, el tamaño no es como el universo actual. O sea, eso inicia desde algo que para nosotros eh, es una singularidad y de ahí empieza a crecer. Entonces estamos hablando que eso son tamaños, vea que aquí más o menos habla de 10 a la menos 15 metros, o sea, son tamaños muy cortos, ¿verdad? Luego, porque eso se va a pasar a expandir, entra la era leptónica, un periodo de 10 a la menos 12 segundos. Acá, durante esta era, vea que ya entonces ya hay quarks, gluones.
Entonces, si hay gluones, los gluones, ¿qué hacen? La existencia de fuerzas fuertes y fuerzas débiles, ¿cierto? ¿Y los quarks qué hacen? Si tienen gluones a la par, pueden formar protones, neutrones y pueden unificarse con las fuerzas fuertes y débiles, ¿cierto? Entonces ya empiezan a aparecer, ya, bueno, ya está esto para que en el futuro ya se utilice para eso. Y en la era leptónica empieza a aparecer ya lo que son los electrones, positrones, neutrinos y todos los que son los leptones. Entonces, hay un equilibrio entre fotones y positrones. Habían interacciones electromagnéticas y débiles. Y ellos están ahí, y como ya habían gluones y quarks, ellos permanecen como, como una posibilidad para formar átomos junto a los protones. Entonces vean que al aparecer electrones y en la era anterior haber gluones y quarks, ya el universo empieza a iniciar un proceso para generar átomos. Todavía no lo genera, pero ya está, por decir así, los elementos, los, los elementos básicos para esa creación. Habían positrones y los neutrinos em, estaban ahí. Luego, la era de nucleones y antinucleones es ya cuando esos quarks que habían con los gluones empiezan a generar los núcleos. Entonces ya hay protones, hay neutrones, antinucleones, antiprotones, y ya empezaba a formarse núcleos. Que esos núcleos luego llegan a un proceso de nucleosíntesis. Entonces, esa nucleosíntesis empieza a generarme eh, los núcleos que conocemos, los núcleos del hidrógeno, del helio, el tritio, berilio, litio, todos esos que nosotros estudiamos en física nuclear. Y aparecen ya los iones, empiezan a haber núcleos con cargas positivas, con cargas negativas, y ya teniendo cargas positivas y cargas negativas, em, eso hacía que ya los electrones pues se acoplaran con esos núcleos y me empezaran a generar átomos. Y ya con la era de los átomos, ya el universo teniendo átomos, más que todo hidrógeno y helio, ¿qué sigue? ¿Qué creen ustedes que sigue? Ya empieza la formación de partículas. Ya, digamos, al Eh, tener ya átomos, moléculas, efectivamente se van a empezar a formar y van a empezar los primeros conglomerados de materia. pero antes tiene que haber algo, digamos, porque lo primero que se forma es el hidrógeno y los helios, pues son los más sencillos. Pero antes de formarse las demás partículas, tiene que formarse algo. ¿De qué, cuál es qué objeto tiene como combustible el hidrógeno y el helio? Serían las estrellas. Correcto. Entonces, ya después de que aparecen estos átomos, el hidrógeno y el helio, empiezan a aparecer, vea, y el universo dice que se vuelve más transparente, ya no es tan caótico. Empieza a formarse las primeras estrellas, los primeros soles. Con ayuda de la gravedad se fueron unificando, se hicieron fusiones nucleares y empezaron a generarse. Con los soles y con toda esa fusión, ya después se generan otros elementos. ¿Ves? Entonces ya inicia la edad de estrellas y galaxias. Empiezan a haber colapsos gravitatorios de nubes de hidrógeno y helio, neutros, y empiezan las primeras estrellas. Em, y forman galaxias, cúmulos y demás. Y lógicamente, con el colapso gravitatorio de las nubes, no sé si han visto, yo creo que ahí les puse un video de cómo se forma el sistema solar, que era una nube primero, y luego se crea un disco, empieza la gravedad a unificar todo y luego se crea un protosol y luego un sol. Entonces, eso explica un poco este proceso. Em, Listo, ahí ya tenemos soles y tenemos galaxias. Entonces, ya con eso, ya después se generan todos los demás elementos, sodio, eh, calcio, bueno, todo lo que hay, más que todo, bueno, lo más importante son el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los que se necesitan para que existan compuestos orgánicos y que exista vida.
que hay más o menos una imagen de esta expansión que se cree que tiene más o menos 13.700 millones de años, que ese punto donde se inició la explosión del Big Bang fue hace 13.700 millones de años. Aquí tenemos fluctuaciones cuánticas al inicio, esa cosa caótica, se da la inflación y luego todo lo que empezamos a ver, una edad oscura. ¿Qué significa una edad oscura? Em, una edad oscura significa que en este punto todavía no tenemos fotones. Entonces, lo que sucedió aquí no nos llega a nosotros. Pues ustedes saben que las estrellas, nosotros las vemos y si una estrella está a 4 millones de años luz es porque la luz que nos está llegando, esa luz viene de hace 4 millones de años. No es que veamos una estrella y lo que vemos es ya, ¿verdad? Esa luz dura tiempo. El sol, la luz del sol nos llega dura como 8 minutos llegando a la Tierra. Entonces, una forma que tienen los científicos para ver la formación del universo es observando hacia las estrellas. Si observan estrellas de hace miles de millones de años o más o menos la radiación que llega de esas estrellas, pueden más o menos entender qué es lo que qué es lo que sucedió en ese tiempo. Y la edad oscura es porque no podemos analizarla porque no hay fotones, no puede llegar nada de ahí. No sé si se entiende eso. Claro que sí. Sí. Sí, 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 desde luego. ¿Ok? Eh, bueno, esto sería la presentación que tenía hasta el momento. Ahorita quiero compartirles una por ahí. No sé si hay algún comentario, algo que quisieran agregar a este tema. Sí, bueno, en el caso mío, pues en particular, como estoy también ahí un poco inmerso dentro del ámbito de la astronomía, este, pues me es bastante llamativo, principalmente la parte de la formación del universo, por la parte de que, pues para nosotros hoy es bastante fácil concebir que tenemos átomos, protones, neutrones, electrones y todo lo que vemos, pero cuando ya nos enfocamos un poquito en comprender lo que tenemos o lo que hubo al principio, este, es un tipo de ciencia bastante interesante porque tenemos que partir del hecho de que mucho de eso tenemos que estudiarlo dentro de lo que ocurre en las estrellas para ver los procesos evolutivos o lo que ocurre en galaxias más alejadas y así poder entender un poquito lo que fue el pasado de la formación y cómo van naciendo todos estos conocimientos, digamos, cómo se va creando. Dichosamente, pues ahorita creo que hay bastantes avances científicos para preparar a la humanidad para los procesos que se vienen, porque sin duda estamos ante un momento donde en algún momento van a empezar a ocurrir hechos históricos nuevamente que van a ser de gran relevancia. Viajes espaciales, de repente, esperemos que no, pero muy posiblemente en su momento habrá nuevas guerras y todo eso pues va a ir conduciendo a que la humanidad sí o sí busque mejorar o busque tener cambios. Correcto. Sí, de hecho, la humanidad a lo largo de los años va teniendo diferentes revoluciones. Eso lo vemos. Está la revolución industrial que hizo cambios bastante grandes y movió y hizo que ciertos países se convirtieran en potencias. Ahora, pues posiblemente en algún momento vendrá una revolución cuántica. Los países que no estén al margen de eso o que tengan desconocimiento, posiblemente van a seguir siendo de tercer mundo y los que estén preparados, pues se convertirán en nuevas potencias. Y el avance científico, hay que entender que la ciencia, bueno, por lo menos la física, siempre va como muchos años más adelante que la tecnología. Porque para poder plasmar toda la matemática y toda esa ciencia, toda esa física que existe en tecnología, se necesita pues pasar por muchos años para tener los materiales, el dinero, la energía y poder hacerlo realidad. Entonces, todo esto, los viajes estelares y demás, a veces están las series estas de Star Trek, Stargate, todas estas series, nos muestran como
gente que viaja por galaxias, planetas y demás. Y uno lo ve como algo imposible, algo que nunca va a ser así. Pero físicamente es posible y con solamente que físicamente sea posible, pues tal vez lo que se necesita nada más es esperar años. Hace 50 años, 40 años, pues estaba toda la física ya escrita para tener televisores OLED, pantallas planas, para tener eh, conexión inalámbrica, para tener internet. Estaba todo eso ya escrito y estaba para tener televisores, para tener celulares, pero no estaba en la tecnología. Se tuvo que esperar muchos años para poder verlo plasmado. Y la gente hace 50 años creería que eso nunca iba a pasar. Entonces no sabemos pues qué va a pasar de aquí a unos 50 años. Hay un libro muy bueno, si en algún momento lo pueden conseguir, es de un señor que se llama Michio Kaku, que es como la física del futuro, algo así habla. Entonces él empieza a hacer, ¿cómo es? A entrevistar a muchos laboratorios, a muchos, muchos físicos que están trabajando en diferentes proyectos y él trata de dar una idea de cómo va a ser la humanidad o la sociedad de aquí a 100 a 200 años. Entonces hasta habla cosas muy interesantes que uno no creería que la humanidad llegue. Hasta uno creería que son solo, no sé, que solo los dioses llegarían a tener esas cualidades o esas características. De hecho, él lo habla así en ese libro. Vamos a ver. Nada más voy a enseñarles unas fotitos acá de una presentación, para no quitarles mucho tiempo. Vamos a ver qué nos sirve de esta, como para tener algo claro de las estrellas. Vea que prácticamente el libro nos lleva hasta este punto, hasta el ciclo de vida de las estrellas, bueno, la creación de las estrellas, y eso fue lo que prácticamente nos dio origen al universo tal y cual lo conocemos. Em, entonces, las estrellas, voy pasándola rápido esta presentación, nada más como para ver algunas cosas rápidas. Tiene diferentes colores y los colores nos da una idea clara de qué es la temperatura. Cuando una estrella es muy caliente, pues quema más rápido su combustible. Em, el nacimiento estelar, el espacio está lleno de material que hace que nazcan estrellas. Ese material, pues es un material similar al que había en esa época cuando iniciaron las primeras estrellas. Se forman a partir de nubes. ¿De qué son las nubes? Pues son nubes de gas y polvo que están en el espacio. Em, Vamos a ver. Bueno, sí, no es cualquier clase de polvo. Estamos hablando de polvos, son elementos que están ahí en el espacio. ¿Ves? Más que todo, carbono y silicio. Ahí más o menos una imagen de cómo se vería esa nube. Luego esto se va por gravedad a hacer un proto, protosol, ¿verdad? Primero se forma un disco, ahí ojalá vean el video para que vean el paso a paso. Y más que todo eso inicia con esta formulita que vimos en física 1 de la atracción gravitacional. Todos esos cúmulos por esta fórmula empiezan a contraerse y eso genera aumentos de temperatura, aumentos de presión y en algún momento pues me generará una estrella. Aquí es una protoestrella, vea que cuando está la protoestrella todavía alrededor hay bastantes nubes. Todavía no es una estrella como tal. Aquí se le llaman protoestrellas. La fusión nuclear, algo que sucede en la estrella, eso más o menos se da a 15 millones de grados Celsius. Em, Esto es una ecuación, ahí no es, ¿cómo es? Completa, pero más o menos cuatro eh, hidrógenos de estos me generan cuatro helios, dos electrones, dos neutrinos y liberación de energía. Ya vemos que son neutrinos, ahí vemos. Podrá haber otros remanentes ahí de partículas y otros que se van en energía, que se contabilizan como energía. ¿De dónde viene esa energía? Bueno, tenemos un hidrógeno y luego tenemos, bueno, cuatro de estos y luego cuatro helios. Ahí se da un proceso
fusión nuclear que me libera una energía muy grande. Por eso, por ahí, cuando ustedes se expusieron, si se hacen bombas de fusión nuclear, pueden ser muy potentes porque liberan mucha energía. ¿Ok? Bueno, va a pasar esto. Em, Acá, digamos, bueno, aquí vemos una estrella que está expulsando gas. em, bueno, ahí es como una imagen de estrella. Ok, a esto es lo que quería llegar. Aquí más o menos esto es la imagen que se usa para ver todos los tipos de estrellas. Entonces, vean, en el eje X tenemos la temperatura en Kelvin y en el eje Y la luminosidad. Entonces, ¿qué podemos ver? Em, Vamos a ver. Aquí, bueno, esto que está rojo son las gigantes rojas. Vea que para que una estrella llegue a ser una gigante roja, eh, bueno, la gigante roja tiene unas temperaturas más o menos de 5000 kelvins. Todas estas que están acá es, y estas que están acá son más o menos lo que le espera el Sol. Vea que aquí estaría nuestro Sol en esta secuencia, sería amarilla. Entonces tiene temperaturas entre 5000 y 10000 por ahí. Hay otras aquí, las supergigantes azules y demás. Eso es como para más o menos ver, dependiendo del tipo de estrella, ver cuál es la temperatura y cuál es su luminosidad. Entonces, es cada estrella, dependiendo si es roja, azul, amarilla, tiene una luminosidad y una temperatura específica. Em, Hay un ciclo de vidas. No significa que la estrella se formó y siempre va a ser igual, porque como ella tiene un combustible, en el momento que ese combustible se transforme en otra cosa, pues la estrella cambia. Y el cambio, todo el ciclo que va a tener va a depender de la masa que tenía. Eso es un ejemplo de una estrella, una gigante roja, que es muy conocida, que es Betelgeuse, que está acá. Este es el cinturón de Orión. Ese sería la constelación de Orión. Esta de acá. Para cuando vean el cielo, ubican esas tres, es lo más fácil de ubicar, y esta sería Betelgeuse. Eso es una estrella gigante roja. Em, ok, un ejemplo. Después de que el hidrógeno está agotado en el núcleo, la energía se libera de una fusión nuclear y actúa contra la gravedad. Entonces el núcleo colapsa. Eh, Al colapsar, toda la energía cinética de ese colapso se convierte en calor y el calor empieza a expandirse a todas las capas exteriores del Sol. Y eso incrementa temperaturas y presiones y empieza a expandirse, hacer una expansión. Bueno, se pueden convertir en gigantes rojas. Eso va a depender de la masa. Vean acá, después de que el helio está agotado, vamos a ver aquí si estos son imágenes, se puede llegar a formar algo así, que son nebulosas planetarias. Es como el destino de una gigante roja. El helio. Vea que del helio aparecen otros elementos como el carbón y energía. Entonces, después de que se formaron las primeras estrellas, muchas estrellas empezaron a gastar su combustible y empezaron a generar otros elementos. Y el carbón, pues, es uno de los elementos más importantes en el universo. Otro tipo de estrella, las enanas blancas. Las enanas blancas son curiosas porque son pequeñitas en comparación a otras, pero vean qué curioso, el tamaño de la Tierra con la masa del Sol, 1 tonelada en el volumen de una cuchara, o sea, si ustedes agarran una cucharada de lo que está compuesto una enana blanca, eso tendría comparación con la masa de la Tierra, o sea, son muy, muy densas, porque son puros núcleos. Cuando una estrella, vamos como para que quede así por encima, cuando una estrella tiene gran masa, eh, puede llegar a un destino diferente a una que tiene menos masa y puede convertirse o en un agujero negro o en una estrella de neutrones. Vamos a ver aquí.
estrellas masivas queman una sucesión de elementos. El hierro es el más estable de todos los elementos y no puede ser fusionado. Y eso no es como tan importante. Bueno, aquí hay una imagen de una supernova. Vamos a ver qué más. Así se pueden analizar las supernovas. Ven acá, con rayos X. Se puede ver de qué está compuesta, qué fueron los elementos que quedaron después de esa explosión. Después de que gastó el combustible y hubo una explosión, queda un remanente ahí. Y eso después puede ayudar a formar planetas y demás cosas. Em, los agujeros negros también son el resultado del final de una estrella. Traten de ver esos videos que les compartí de agujeros negros, vienen muy completos. Que el agujero negro no es que sea solo un agujero y ya, sino que hay tanta gravedad que la luz no puede salir de él. Entonces, como la luz no puede salir y queda atrapada dentro del agujero negro, pues lo vemos negro. ¿No? No es que sea un agujero en el espacio-tiempo, o sea, es, es eso, es tanta la gravedad que tiene. ¿Por qué tiene tanta gravedad? Porque es tanta la masa que, que todo queda ahí atrapado totalmente. Bueno, Stephen Hawking decía que había una radiación, la radiación de Hawking, que se libera del agujero negro. Em, Estos son las partes, un disco de crecencia. Ustedes entran aquí, ya no hay vuelta atrás, ya van a ser tragados por el agujero. Hay un jet que no siempre está presente, que es una radiación que se va eliminando del agujero. Y el horizonte sucesos. Ya una vez entrado el horizonte sucesos, ya usted está dentro de lo que sería el agujero negro como tal. Y la singularidad del centro significa que toda la información que entra se transforma en un punto. Entonces, eh, todo lo que entra es una singularidad. Imagínense poder entender qué es lo que hay dentro. Matemáticamente habría que convertir una singularidad y agarrar esos datos e ir transformándolo en datos más, como cuando ustedes tienen una llave Maya y tienen mucha información y le pasan un programa para que la información se haga más pequeña. ¿Ustedes han visto esos procesos? O no sé. Es algo así como comprimirlo. Ajá, comprimir información, eso es un proceso matemático. De hecho, usted puede tener una información muy grande, la pasa a una matriz y luego esa matriz la pasa ¿cómo es? A otra forma de entenderlo matemáticamente para ir comprimiendo y comprimiendo hasta hacer la información cada vez más pequeña. Eso es lo que pasa más o menos en el agujero negro matemáticamente. Se va comprimiendo todo hasta convertirse en una singularidad. Sí, exacto. De hecho, profesor, bueno, hay algo que se llama rayo Sheward, sí, que tiene que ver específicamente con si agarramos un objeto sumamente masivo, por ejemplo, el Sol, y empezamos a comprimirlo y comprimirlo y comprimirlo, hay un radio, hay una distancia a la cual la gravedad, del objeto aumentaría tanto, que prácticamente la velocidad de escape se igualaría con la energía potencial. Y en ese momento, entonces ya estaríamos hablando de la formación de un agujero negro. Este, pero sí son objetos súper compactos, súper increíbles, los procesos que ocurren alrededor de ellos. Y es bastante interesante, digamos, incluso cuando se empieza a dar el proceso de bueno, choque de dos agujeros negros, cuando empieza ese proceso de acreción hasta que terminan formándose uno solo, supermasivo. Sí, y es como muy curioso. Y vea que, bueno, no sé si han visto que se habla que el universo es muy importante las espirales. De hecho, hasta la matemática, las espirales son súper importantes. Y los agujeros negros, parte de su funcionalidad en el universo es mantener todo girando alrededor de espirales. eh, Hasta el punto que
se supone, bueno, se sabe que en el centro de la galaxia nuestra hay un agujero negro y es el causante de que esté girando. Se le llama es un supermasivo. Pero igual son pequeños en comparación al tamaño de otras cosas, ¿verdad? Sí, claro, 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 exactamente. De hecho, tenemos procesos bastante, bueno, ahora que está todo el proceso de estudio de los diferentes agujeros negros que fueron detectados por el proyecto Newsom, o sea, se han ido detectando eventos. Y otra cosa interesante es que, vamos, por ejemplo, la Vía Láctea no solamente es que tenemos ese agujero negro, sino que hay un montón de agujeros negros eh, en diferentes puntos de la Vía Láctea. Sí, y hasta hay teorías de que hay otros que están haciendo que las galaxias giren. Es como una cosa súper compleja, ¿verdad? Sí, sí, e incluso por ahí hay una teoría al respecto con lo que son los agujeros blancos, que Ujú. es como, sería como la salida de un agujero negro. Es muy teórico todavía, pero sí se cree que podría llegar a existir. Incluso hay una película sobre ellos. Sí, son temas que por el momento parecen que son ciencia ficción, pero de ahí, el universo en sí es tan confuso que prácticamente es ciencia ficción, lo que sucede en el universo, porque no es nada similar a lo que nosotros vemos en nuestro diario vivir. Em, bueno, aquí hay otra imagen de una supernova. Esto era como nada más como para que habláramos sobre ese tema, así súper rápido. Em, bueno, yo les compartí varios videos, sí me gustaría que los vean. Hay unos muy importantes de que es como la diferencia entre un agujero negro y un agujero gusano. Hay unos que son acerca de la formación del sistema solar, uno de la formación del universo, hay uno que es de física de partículas, uno que es de teoría de cuerdas. Hay varios videos que sería bueno que los vean bueno, para que enriquezcan todo esto que hablamos. No sé, eso era lo que les traía hoy. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Puso una pregunta, no sé si es posible, si nos puedes compartir la presentación. Me gusta Ok. mucho esta parte de sus temas, entonces, para tenerla ahí Ujú. disponible para estudio independiente. Sí, sí, yo se las subo en el chat de aquí mismo Ujú. para que la busquen luego. Y no sé, entonces agradecerles por haberse conectado y, ¿no? Y que tengan muy bonita noche y avisarles que ya solo queda esta semana y 2 semanas más, ¿verdad? Para que termine la asignatura. Ok, perfecto, personal. Muchas gracias a vos. En la actividad prácticamente están diciendo que algo el conversatorio, lo del CERN, y no sé si recuerdo si queda alguna otra actividad ahí pendiente. No, solo eso, queda el CERN y el conversatorio, eso es lo único pendiente. Y bueno, y el trabajo final que era el video del, ¿cómo es? De la entrevista, pero ya vi que algunos ya la subieron. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, no, entonces, Martín, agradecerte por todo, por el proceso de ese curso. La verdad que era un curso que tenía mucha expectativa porque yo, en el caso mío, ya hace ya muchos años había salido de la universidad y, bueno, sí me he metido más ahí en el ámbito de la astronomía, pero quería dedicarle como mucho tiempo de aprendizaje a este curso porque se las trae. De hecho, por ahí me gustaría saber, no sé si existe la opción o si tienes ahí conocimiento de dónde puede uno seguir llevando otros cursos relacionados con el ámbito de la física, física de partículas o cosmología o esos, o si la UNED brindará algún tipo de espacio para eso. Creo que la UNED no, ¿verdad? La UNED, hasta ahorita estamos tratando de meter estas cosas en la carrera. Tal vez a futuro se abran algunos optativos, pero no, no sé. La UCR sí tiene varios, pero no sé si los dará como optativos libres, o sea, para personas que no son dentro de la universidad, pero sí la UCR tiene varias asignaturas de esto, como radioastronomía y, y ¿cómo decir? Física de partículas, que es uno de los más buenos que tiene. Sí, sí, bueno, sí, vamos a una investigación así.
siquiera fue a campo. Y no, pues como te digo, reiterarte el agradecimiento. Verdaderamente, pues puedo decir que el curso ha cumplido con todas las expectativas, he aprendido bastante y vamos a ver ya ahí cuando ya me toque la parte ya